consolidada sea exactamente como la evolución de mucho tiempo hasta que cobra conciencia el paciente que la tiene y que le cuesta enfrentarla porque al tener muy pocos síntomas o ser asintomática, esta enfermedad genera hasta una duda en decir, si yo me siento bien, ¿por qué tengo que hacer tratamiento? Sí. ¿Por qué tengo que tomar pastillas? ¿Por qué tengo que cambiar mis hábitos? Y en realidad este es el primer punto donde conviene hacer mucho, pero mucho hincapié. Esta es una enfermedad que tiene su comienzo en una etapa temprana, alrededor de los 25, 30 años, según la genética, y en otros según los hábitos. Los pacientes con más obesidad, los pacientes que fuman, los pacientes sedentarios, los pacientes muy estresados, los pacientes que tienen muy poco hábito de buen dormir, generalmente en ellos comienza la hipertensión. Decirles que el cambio de hábito es el primer ladrillo del tratamiento de esta enfermedad. Y generalmente este cambio de hábito supone, como para mucha gente, decir, bueno, me quieren cambiar la vida. Y comenzar a darle medicamento a alguien que no tiene asumida su enfermedad resulta a veces el comienzo del fracaso. ¿Qué hábitos tenemos que cambiar? Creo yo que en realidad esta enfermedad es una enfermedad urbana, ¿no? En realidad hoy creo que se está urbanizando la vida de todos, por más lejos que vivan de la ciudad, porque los medios de comunicación generan un contacto abierto con la realidad y esto mismo hace que se tomen hábitos de la ciudad, comer, tomar gaseosa, azúcar líquido, no hacer actividad física. Creo que hoy la maquinaria reemplaza al hombre y el trabajo físico cada día es menor en el hombre, se mueve menos, camina menos, su actividad la hace en forma casi como de dirección de la ejecución de lo que hay que hacer, y este es el primer camino a la hipertensión, ser sedentario. El otro hábito es comer mayor cantidad que la que tiene que comer uno. Y en verdad esto está emparentado con la búsqueda de placer. La gente come buscando placer. Entonces come cosas ricas, cosas saladas, cosas abundantes. Y este es el primer paso hacia el sobrepeso y después la obesidad, que es lo que desemboca y gatilla la hipertensión. Otro mecanismo es el tabaquismo. Otro mecanismo es dormir mal. El paciente que duerme mal generalmente tiene una actividad neurovegetativa aumentada. Se llama simpático tónico, y esto tiene mucha adrenalina circulante y esto desemboca en hipertensión. Este comienzo a veces es muy tórpido y de un día para otro la gente se pone hipertensa, pero no es ese el único comienzo. Otro comienzo es insidioso. La presión sube y baja sola, sube y baja sola. Entonces en ese momento es el primer llamado de atención del semáforo en amarillo, digo, para decir, bueno, algo hay que cambiar porque si no esto se va a hacer permanente. ¿Hipertensión es sinónimo de no usar sal o sí? Bueno, en realidad, acá el concepto que quiere quedar bien claro es la sal usada en la cocción, en la casa, yo digo dando vuelta a la olla, y la otra es la cocción de alimentos precocidos o comprados, manufacturados, embolsados en plástico, en cajas o en latas. Esta manufactura de estos alimentos en bolsas, en cajas y en lata se hace con el único conservante y más barato, que es la sal. Cuando el continente es más duro de la bolsa de plástico a la lata, cuanto es más duro el continente, es más el contenido de sal. Vale decir que una lata tiene casi el triple de sal que lo que tiene una bolsa de plástico. Perfecto, o sea, como para imaginarnos cuál es la situación. Entonces no es la sal que proviene del salero en la cocción de la olla, sino la sal que proviene de los alimentos manufacturados, que al hacer en la olla coloco un caldo que tiene un alto contenido de sal y abro una lata de arveja o de lenteja para armar la comida. Entonces el contenido de sal ya es suficiente. Si yo a eso le agrego más sal, imagínense la saturación de sal que tiene. Sí. ¿Cuáles son los síntomas o cómo nos damos cuenta que tenemos hipertensión? Bueno, el comienzo más insidioso de la presión es la nucalgia, una pesadez en la nuca que generalmente puede estar al comienzo de la mañana
o en el transcurso del día, en algún momento, la pesadez en la nuca. El otro es un cansancio fácil, rápidamente del ejercicio que hacía siempre, del hábito que tenía siempre, ahora me canso más fácil. Y después hay un montón de signos más solapados, como puede ser el dolor de cabeza, que durante mucho tiempo la gente le atribuye al dolor de cabeza de adolescencia, que bien puede ser una migraña, una cefalea tensional, pero en el curso del tiempo y con la edad esta cefalea está manifestando que detrás de ella está la hipertensión. Y muchas veces así comienza esto. ¿Y qué puede provocar? ¿Cuáles son las consecuencias de que no tenga un tratamiento, de que continúe con esta situación a pesar de que tengo síntomas y que me diagnosticaron? Bueno, este es un buen punto donde reiteradamente hay que hablar de esto para poder crear conciencia. Al ser una enfermedad poco sintomática o asintomática, el primer debut de esta enfermedad puede ser una complicación. Generalmente esto ya no vemos hoy porque hay un poco más de sensibilidad a tomarse la presión. Siempre dijimos hace unos 30 años atrás, sería bueno que en cada cuadra haya un tensiómetro, haya buena vecindad y haya alguien que lo tome. Hoy decimos, en cada casa hay tantos elementos electrodomésticos que no se usan y están guardados, que tener un tensiómetro es un buen aparato electrodoméstico para usarlo. Y jugarse a tomarse la presión cuando estamos todos juntos sería un buen elemento para comenzar a detectar tempranamente la enfermedad. Si mi padre, mi madre, mi abuelo tuvo, ¿yo tendría que tener o no? Hay una base genética, pero que cada día que va pasando en la vida es menos importante la base genética, porque también sabemos que esta enfermedad se puede modificar su pronóstico cambiando hábitos. Vale decir que lo que va a marcar el curso de la enfermedad no es la genética heredada, es lo fenotípico, lo adquirido, lo que yo hago en mi vida, lo que yo como, lo que yo no hago actividad física, lo que yo subo de peso, si consumo alcohol, si consumo tabaco, eso va a hacer que aparezca la hipertensión y se gatille la enfermedad. Nos decías también antes de esa pregunta que puede tener afectaciones. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿En qué puede afectar esto? Bueno, creo que hablar de afectación quería decirles que a veces vemos que el primer debut de un paciente que no se conocía hipertenso puede ser un infarto, puede ser un accidente cerebrovascular. Muchos pacientes llegan a edades tempranas a la insuficiencia renal crónica por un problema en el riñón, pero facilitada la evolución por la hipertensión secundaria que la enfermedad renal facilita que ocurra. Vale decir que yo creo que cada día que pasa hay que ser mucho más sensible y desde todos los ámbitos de comunicación posible, decir, cómprese un tensiómetro, tenga un tensiómetro y juegue con él a tomarse la presión. Creo que con esta medida masiva de acción social y, por decirlo, de contemplación de cómo nos va en la vida, podemos hacer un cambio terrible en la acción que va a tener sobre frenar la enfermedad cardiovascular. ¿A qué edades empiezan los síntomas? Bueno, yo creo que hay hipertensión en adolescentes. Hay pacientes que tienen 15 años y son hipertensos. A ellos hay que estudiarles si no tienen alguna enfermedad del riñón, alguna obstrucción de la arteria renal, si no tienen un tumorcito en la glándula suprarrenal. Y estas son las causas más frecuentes de edades de temprano comienzo. Y después está una fase de comienzo un poco más tardía, alrededor de los 35, 40 años. Con el embarazo puede haber hipertensión. Y cuando este tema es algo, porque tuve algunas amigas también que tuvieron embarazo, tenés hipertensión. ¿Después esto desaparece o continúa? No, la hipertensión puede desaparecer con el fin del embarazo, en el parto puede desaparecer. Pero queda marcada esa enfermedad en una memoria donde esa mujer tiene que ser continuamente controlada que no reaparezca la hipertensión. Hay prácticamente un 50% de posibilidades que la paciente que hace hipertensión durante el embarazo, y a veces hay un grado un poquito más severo que se llama preeclampsia, que esa mujer pueda repetir hipertensión fuera de los embarazos y quedar hipertensa, entonces hay que controlarla. 50% de las mujeres tienen esta posibilidad.
Bien. Y la otra etapa de comienzo es la vejez tardía, alrededor de los 70, 75 años, que es por la arteriosclerosis que genera obstrucción de las arterias y esto inmediatamente levanta la presión. Bien, estos son por ahí para... Y que viene la gente y dice, yo toda la vida fui de presión normal, ¿qué pasó? Bueno, y ahí hay un cambio. y ahí está el cambio y están los cambios que son anatomopatológicos de adentro de las arterias y es la arteriosclerosis la que determinó la aparición de la hipertensión. Usted que tiene el consultorio, ¿hay más casos? ¿Hay menos casos? ¿Se mantienen? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que no hubo un descenso, por el contrario, hay una competitividad terrible por la búsqueda de placer y la disciplina en el hábito alimentario. El hábito alimentario lo hacemos con una búsqueda de placer. Rápidamente comemos lo que hay a mano y eso nos da la sensación de placer. Y comer normalmente y tener un hábito saludable significa una disciplina. Las mujeres bien lo saben. No es comer con menos cantidad, sino qué debo comer y qué no debo comer. Por supuesto que el volumen tiene importancia y se llama conteo calórico. Cuanto yo más calorías coma, más voy a engordar y más rápido voy a subir de peso. Pero yo siempre dejo este consejo que creo que la disciplina en la alimentación da más dignidad y lo hace a quien lo hace mucho más seguro de sí mismo. Él se sabe quién es, sabe cuáles son sus déficits, sabe cuál es su debilidad y la maneja. Y esto da mucho más pertenencia propia y da mucha satisfacción. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir. Muy bien. Hablamos con el doctor cardiólogo Carlos